Bienvenidos a este webinar sobre tala y tráfico ilegal de madera, que es producido por el Comité de Lectura en alianza con el proyecto Prevenir de USAID, que tiene como objetivo visibilizar y generar conciencia sobre los delitos ambientales que se cometen en la Amazonía peruana. Para tocar esta problemática le damos la bienvenida a Hugo Chepiu. Él es líder de análisis y reforma legal, experto en tala ilegal del proyecto Prevenir de USAID. Cuenta Hugo con casi 20 años de experiencia trabajando en política y gobernanza forestal, comercio legal e ilegal de madera en el Perú y concesiones forestales, entre otros temas. Muchas gracias, Hugo, por estar en este webinar con nosotros y quisiera empezar haciéndote la siguiente pregunta. ¿Cómo entendemos la diferencia entre tala legal, deforestación y pérdida de bosques? Estos conceptos, de repente, para algunas personas pueden ser un poco confusos. ¿Cómo los diferenciamos? Bien, entiendo que estamos hablando de tala y de deforestación ilegal, ¿no? Entonces, lo que tienen en común es que ambos hablan de bosques y de actividades ilegales, es decir, sin autorización, con documentos fraudulentos. ¿En qué se diferencian? En que la tala ilegal es principalmente la extracción, el transporte, la transformación y la comercialización de madera. Y normalmente es de maderas muy selectivas, ¿no? Es decir, algunos tipos de madera. En cambio, cuando hablamos de deforestación ilegal, estamos hablando de eliminar completamente la cobertura de árboles, limpiar el bosque, principalmente con el propósito, no tanto por la madera, sino principalmente con el propósito de cambiar el uso de esa tierra, ¿no? Entonces, a veces es para uso agrícola, uso ganadero, pero a veces también para actividades ilícitas y criminales, ¿no? Como por ejemplo sembrío de coca o a veces minería ilegal también. Sí, para entender un poquito más sobre el fenómeno ya más específicamente de la tala ilegal, Hugo, ¿cómo podemos explicar, digamos, la cadena de tala ilegal en general, ¿no? Las distintas fases en las que se da esta actividad? Bien, lo primero que hay que entender respecto de la tala ilegal es que tanto desde la perspectiva de infracciones administrativas como de delito penal, se le ve desde como un conjunto de actividades, ¿no? Entonces, por ejemplo, está uno, cómo se accede al bosque, cómo me hago de derechos sobre ese bosque. Dos, cómo me otorgan un derecho, por ejemplo, me aprueban un plan de manejo para poder aprovechar ese bosque. Tres, cómo es que yo extraigo o aprovecho la madera. Ahí también hay un conjunto de actividades que pueden ser ilícitas. Cómo transformo esa madera, cómo comercializo esa madera. Esa comercialización puede ser nacional, por ejemplo, en una ciudad como Pucallpa, o trasladarla a un polo de desarrollo como Villa El Salvador, o exportarla al mundo, no mandarla al otro lado del océano. Pero y también algo que no hay que olvidar, que entre todos estos puntos, desde que la extraigo, la transformo, la comercializo, hay un transporte, ¿no? Entonces también hay un momento de tala ilegal en que se transporta. Ahora, esto no ocurre por obra y gracia de los árboles, ¿no? Esto ocurre porque habemos personas que lo hacemos. Entonces, en primer lugar, hay que recordar que entre los actores importantes de esta tala ilegal están los consumidores, ¿no? Tanto empresas, organizaciones públicas, pero también nosotros los ciudadanos, que a veces, muchas veces, no nos importa el origen de la madera. Entonces, nos da lo mismo comprar una mesa que proviene de tala ilegal en un área protegida, no lo sabemos, o que viene de repente de un bosque manejado en que hay empresarios que han invertido, han sacrificado por cumplir las normas, ¿no? Y nosotros no vemos una diferencia. Ahora, también hay gente que financia, que acopia, que extrae la madera, que la transporta, que la comercializa y que no le importa que estar participando de un delito. Es más, saben que están participando de un delito. Entonces hay un segundo grupo ahí de participantes. Y por supuesto, también lamentablemente, también se necesita pues que algunos funcionarios y servidores, yo diría más bien malos funcionarios y malos servidores, ¿no? Porque no podemos generalizar, pero hay estos que participan y que facilitan, nosotros usamos la palabra en el blanqueamiento de la madera, ¿no? Es decir, madera que ha sido extraída ilegalmente, sea lavada y pareciera que es madera legal. Un tema importante para saber, solo por ponerles unos ejemplos a los que nos están escuchando, no todos, unos dirán, oye, pero ¿y cómo es que puede haber tala ilegal en la aprobación de un plan de manejo? Pues puede haber tala ilegal porque
qué sé yo, por ejemplo, un mal ingeniero forestal presenta un plan de manejo en el que inventa árboles que no existen, ¿no? Y otro mal funcionario aprueba ese plan con árboles que no existen. Entonces, al final estamos autorizando un volumen de madera que no proviene de donde dicen que está, proviene de otros lugares. Desafortunadamente, muchas veces esos otros lugares son áreas protegidas, tierras de comunidades, otras tierras de bosques, otras tierras de repente de buenos empresarios madereros, ¿no? A quienes les roban su madera y es amparada por estos volúmenes. También hay tala ilegal, por ejemplo, en el transporte, ¿no? A veces algunos dicen, ¿y cómo es que en el transporte? Bueno, pues esta madera se transporta con guías de transporte falsas, ¿no? Pero también con guías, y las guías de transporte son los documentos que aparan la madera, ¿no? Con guías de transporte fraudulentas, clonadas. Es decir, es una guía de transporte verdadera a la cual se le ha llenado información de diferentes volúmenes, ¿no? Entonces, una misma guía se utiliza para diferentes casos. Y claro, también hay problemas con la tala ilegal cuando esa madera llega a un aserradero y tanto llega madera buena, no madera que se ha manejado, que se ha extraído cumpliendo las normas, y también llega madera ilegal, ¿no? Y algunos malos aserraderos la mezclan. Entonces, al final, lo que uno recibe es una combinación de cosas legales con ilegales muy, muy complicado de separar. Como ves, no es una tarea fácil, hay muchos momentos, muchas situaciones difíciles. Sin embargo, eso no significa que luchar contra la tala ilegal sea una tarea imposible, ¿no? Ya hay varios avances, varios esfuerzos encaminados a responder a estos diferentes problemas. Sí, justo te quería preguntar, Hugo, sobre eso, pero antes, solamente para hacernos una idea, a quienes no son expertos o no conocen tan en detalle lo que ocurre con la tala ilegal, ¿cuán significativa es esta actividad comparado con lo que sí se hace de manera legal, formal y demás, ¿no es cierto? ¿Cuán grande es el problema de la tala ilegal en el Perú? Mira, gracias a un esfuerzo sin precedentes del gobierno peruano, no liderado por el gobierno peruano con apoyo de la cooperación de USAID, del programa FOREST, se ha logrado, por fin tenemos ahora un porcentaje de tala ilegal en el Perú. Se han analizado los datos del año 2017 y ahora sabemos que la tala ilegal en el Perú llega a un 37% de manera general, ¿no? Es decir, casi un poco más de un tercio de la madera que se comercia interna o externamente en el Perú no tiene un origen legal. Ahora, eso no es igual en todos los casos, ¿no? Por ejemplo, ese porcentaje es mucho menor cuando hablamos de tierras de concesiones forestales o de comunidades nativas, ese porcentaje baja a menos de 30%, pero por ejemplo, cuando hablamos de tierras en las que no existe ningún derecho otorgado, ese porcentaje supera el 60%. Wow. Y en línea de entender cómo monitorear o cómo fiscalizar esta actividad, ¿cuáles son las buenas prácticas? Digamos, ¿qué es lo que se hace para tener chequeada esta actividad y evitar, digamos, que se expanda en el país? Digamos, hay muchas cosas que hacer que hace el gobierno, está mejorando, cosas y podemos hacer también nosotros desde los ciudadanos, ¿no? Por ejemplo, un tema importante es el asunto de la información, ¿no? Uno dirá, oye, ¿y por qué solo sabemos la tala ilegal del año 2017 y no de estos últimos años? Es que es muy difícil la forma en la que hemos venido manejando la información, mucha en papel, ¿no? Con muchos riesgos de que se pierda, se adultere. Entonces, una cosa que se está haciendo, otra vez con el liderazgo del gobierno de Perú, se está elaborando, desarrollando ya un sistema de información que acá nosotros le llamamos el módulo de control del Sistema Nacional de Información Forestal y de Fauna Silvestre. Un nombre un poco largo, pero ¿qué cosa tiene esto importante? Que todos estos momentos que te he dicho, ¿no? El otorgamiento de derechos, la aprobación de documentos, el transporte, la transformación, toda esa información va a estar consolidada en este sistema y vamos a poder trazar la información. Entonces va a ser, no quiero decir imposible, pero seguramente va a ser mucho más difícil, muchísimo más difícil intentar lavar madera, ¿no? Porque cualquier intento de cambio en el sistema
va a quedar registrado, inmediatamente van a saltar alerta. Yo diría que hasta sería imposible intentar hacer cambios en el sistema, ¿no? Esto está avanzándose poco a poco, todavía no está en pleno funcionamiento, pero esperamos pues que antes de que acabe el año ya tengamos una parte importante de este mecanismo de control, módulo de control funcionando. Entonces, un tema es la información. Otro tema es, por ejemplo, la vigilancia, el monitoreo. Una cosa importante y buena que tenemos es que ahora podemos ver las cosas de manera remota, ¿no? Entonces, es decir, no necesitamos estar necesariamente presente al lado del árbol para protegerlo. Entonces, por ejemplo, existen ya sistemas de monitoreo. En el Perú hay varios. Por ejemplo, tenemos el Geobosques, el GeoCerfor, que monitorean la cobertura de bosques y nos dan alertas tempranas cuando vemos que están ocurriendo deforestaciones, y ahora los sistemas van mejorando, incluso pueden advertirnos de algunos casos de tala, ¿no? Es un poquito más difícil, pero está mejorando. Ahora, lo bueno es que en este trabajo de vigilancia y monitoreo, el Estado no está solo, ¿no? Mucha gente, particularmente los pueblos indígenas, con ayuda de otras organizaciones, ¿no? Hay un caso muy lindo que es el caso de Orpio en Loreto, ¿no? Que con la ayuda de Rainforest tienen un sistema que ellos le llaman de monitoreo territorial, ¿no? Entonces ellos monitorean su territorio, las comunidades indígenas monitorean su territorio, incluso usando drones, ¿no? Entonces ellos pueden saber qué ocurre en su bosque sin necesidad de hacer grandes recorridos de todo el bosque, sino usando estos drones, y pueden presentar alertas directamente con el fiscal, ¿no? De tal manera que la respuesta es mucho más rápida, y ya han habido varios casos en el que el uso de estos sistemas de monitoreo han acabado con la incidencia de tala ilegal en sus territorios, ¿no? No es fácil porque requiere equipo, requiere entrenamiento, pero más que nada requiere voluntad. Y lo bueno es que entre los pobladores locales y las comunidades hay bastante de eso, ¿no? Entonces, te pongo como un ejemplo de lo que ya se está haciendo y se puede hacer. ¿Qué más podemos hacer? Transparencia, ¿no? Que toda esta información que está en el sistema, de los monitoreos, esté para que todos podamos verla y vigilarla, y los medios de comunicación y de investigación hagan su trabajo, ¿no? Investiguen y nos ayuden a alertar donde a veces pueden haber aún algunos, como yo lo diría, algunas vulnerabilidades, algunos riesgos, ¿no? Y yo creo que así todos un poco poniendo de nuestra parte, el Estado fortalecido, ¿no? Incluso, mira, se me estaba olvidando, la Fiscalía, ¿no? La Fiscalía especializada en materia ambiental cuenta con unidades de monitoreo satelital, ¿no? Es decir, ellos también ya están monitoreando los bosques para armar sus casos de tala ilegal, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que quiero decirte con esto es que ahora lo que nos toca es trabajar mejor todos juntos, ¿no? No digo que no esté ocurriendo, el ejemplo de cómo la Fiscalía ya coordina con estas denuncias de comunidades es un ejemplo de que todo puede funcionar bien, y hay que hacer que ahora todo esto interopere, ¿no? Es una palabra rara, es decir, que actúen de manera conjunta, de manera articulada. Y te quiero preguntar también, Hugo, sobre la responsabilidad que tenemos como ciudadanos, ¿no? Que la mencionaste. ¿Cómo puede ser, digamos, cómo puede hacer una persona para darse cuenta cuando está consumiendo madera que viene de tala ilegal, digamos? ¿Hasta qué punto hay información de cara al consumidor para tomar mejores decisiones? ¿O qué se puede hacer en ese sentido? Mira, es una pregunta dura, no es fácil de responder, es una muy buena pregunta. Eh, la primera respuesta es que desafortunadamente no es fácil, ¿no? La madera que se comercializa no necesariamente viene ahora con un sello de legalidad. Una muy poca de la madera viene con certificaciones que son proporcionadas por estándares internacionales, que si tú eres un empresario o una comunidad y cumples estos estándares, puedes llevar este sello de certificación, ¿no? Pero desafortunadamente es muy poca la madera que está en el mercado. Entonces, la primera cosa, privilegiemos comprar madera certificada. Sería imposible que nosotros podamos estar chequeando todos los papeles de cada madera, ¿no? Pero ¿quiénes pueden hacer eso? Nuestros intermediarios, ¿no? Es decir, esos lugares en el que nosotros compramos la madera, privilegiemos aquellos lugares formales, ¿no? Aquellos que sabemos que son vigilados, que tienen que cumplir ciertas reglas,
Entonces, yo creo que comprando a estos comerciantes legales, sabemos que estamos contribuyendo a una cadena de legalidad, ¿no? A unos comerciantes que se abastecen de productores legales, que vienen de comunidades y concesiones legales, ¿no? Yo creo que ese es otro tema. Y el tercero, que es el que no debemos nunca olvidar, exigirle a nuestras autoridades que pongan mejores leyes, que realicen mejor su trabajo, exigirles rendición de cuentas, por ejemplo, ¿no? Deberíamos ponernos a pensar qué cosa en esta etapa electoral, qué cosa debemos exigirle a nuestras autoridades, ¿no? A las nuevas autoridades, a los que están y a los que vendrán, eh, para que justamente luchen contra la tal ilegal, ¿no? Y quizás no solamente mejorar nuestros sistemas de sanción, ojalá mejoremos también nuestros sistemas de prevención, ¿no? Este caso que te mencioné de la vigilancia demuestra que podemos hacer que los ilegales se vayan de un lugar, ¿no? Dejen de seguir extrayendo. Es decir, ya no tenemos que perseguir la madera ilegal, simplemente ya no hay madera ilegal, ¿no? Esa es una forma en la que si promovemos esta información y exigimos a nuestras autoridades que apoyen estos procesos, sin lugar a dudas, es algo que también podemos hacer como ciudadanos. Qué importante esto último, Hugo, porque por un lado efectivamente hay toda una serie de cosas que se deben hacer a nivel político, gubernamental, ¿no es cierto? Y hay que exigirle los ciudadanos a las autoridades que efectivamente manejen bien estas cosas, que den las políticas públicas correctas, que aprueben las leyes que se necesitan, pero está también, digamos, el tema de la responsabilidad individual, ¿no? Y a veces de repente se siente que un problema como la tala ilegal es un asunto lejano, pero finalmente esa madera ilegal llega pues a nuestras casas, a nuestros negocios, y ahí pues es importante la responsabilidad que pueda asumir cada uno. Muchas gracias, Hugo, por tu tiempo y por acompañarnos en este webinar. Quería aprovechar, además de agradecerte, darle la bienvenida a nuestra siguiente invitada, que es Lucety Ullilén. Ella es jefa del organismo de supervisión de los recursos forestales, o SINFOR. Lucety es ingeniera forestal con más de 25 años de experiencia en el campo de las políticas públicas. Ha logrado importantes cambios normativos para la mejora e implementación de políticas públicas en gestión del patrimonio forestal y de fauna silvestre en el Perú. Lucety, muchas gracias por acompañarnos hoy. Muchísimas gracias, Augusto. Agradecerles por la invitación que tenemos a través del programa Prevenir, y para mí es un gusto de que podamos conversar y poder intercambiar algunas ideas que son importantes para nuestro sector forestal de nuestro país, ¿no? Entonces, creo que si damos algunas orientaciones o algunas, qué es lo que estamos haciendo siempre en el marco de nuestras competencias como SINFOR, podemos conversar, ¿no? Estupendo. Quería preguntarte para introducir a los que no son expertos en este tema, explícanos en qué consiste la tala ilegal desde un punto de vista legal, digamos, y cuáles son los principales retos para hacerle frente a este problema. Con relación a la tala ilegal, ¿no? Como bien lo señalas, es un aprovechamiento de los recursos forestales, ¿no? Lo realizan de una forma ilegal, o sea, no cumpliendo con las normas legales que están establecidas en la ley forestal y sus reglamentos, que son lo que te establecen las reglas del juego, una vez que te otorga el Estado un derecho a ti como titular, entonces debes hacer de acuerdo a lo que está establecido. Infringir esas normas es lo que te convierte en un ilegal, ¿no? Perfecto. Y cuando hablamos de los retos, por ejemplo, que enfrenta esta actividad, ¿cuáles dirías tú que son los principales? Bien, yo creo que hay aspectos importantes que nosotros justamente hemos establecido en el 13 de febrero de este año. Hemos aprobado la Estrategia Nacional de Lucha contra la Tala Ilegal, ¿no? Hay dos temas bien importantes que están identificados ahí. Es primero el tema de la tala ilegal, y el segundo es, a su vez, que está asociado con el comercio ilegal, y por otra parte es el tema de desbosque, ¿no? Entonces, lo que hemos hablado en este momento es de tala ilegal, es cuando hay un incumplimiento a la parte normativa y en el mismo bosque. Pero también el transcurso, que la madera, una vez que es tumbada, ¿no es cierto?, cortada, entonces tiene que ser trasladada hacia una planta de transformación. Entonces, en ese transcurso, hasta que llegue finalmente al mercado. Y ahí se ocasionan ciertos problemas que también, si es que no estás de acuerdo a la parte normativa, porque en cada proceso de la cadena productiva forestal
se establecen ciertos requisitos que deben de cumplirse. Y también algunos instrumentos, como por ejemplo, que tienes que trasladar, por ejemplo, los temas de la guía de transporte forestal. Cuando entra en planta tienes que utilizar el libro de operaciones. Cuando sale también de ahí para llegar al mercado internacional, tienes que utilizar tus guías de transporte. Y ya cuando ya tienes en ese momento en el transcurso para el comercio, si es que va a ser el mercado interno o hacia el mercado externo. Y cada uno, entonces, tienes que cumplir ciertos requisitos y documentos que tienen que estar acompañados para que tú acredites justamente lo que está buscando el origen legal de la madera, ¿no? El segundo momento es cuando nosotros hablamos de deforestación. O sea, no solamente hay que luchar contra la tala ilegal, sino también es con la deforestación. Y la deforestación se produce también la eliminación de la cobertura boscosa para hacer el cambio de uso. El cambio de uso del suelo, y que muchas veces esto origina para que puedan realizar, ¿no?, la instalación de cultivos, café, cacao, que son los más grandes drivers que ocasionan la deforestación, pero también tienes en otras ocasiones que hacen la instalación de cultivos ilícitos. Estamos hablando de los cultivos de la coca, pero también tienes a su vez que están la minería ilegal, ¿no? Si no está formalizado, también. Y el bosque es el más perjudicado, ¿no? Y los otros aspectos también, si bien es cierto, existe una necesidad, por ejemplo, de tener vías de comunicaciones, ¿no?, de tener accesibilidad a los diferentes lugares. Las carreteras también te originan, hay un problema de bosque. La idea es que hagas, sí, hay la necesidad de las carreteras, pero también hay medios que se debería reponer el bosque, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué? Porque estás eliminando mucha parte de la cobertura y otras partes a su vez están relacionados también con las mismas redes eléctricas, los tendidos para el gas, etcétera, ¿no? Entonces, son factores que son, por un lado, son una necesidad que requiere hacer el Estado. Pero por otra parte también existe de parte del que deforesta una necesidad de hacer el cambio de uso. Pero lo que son decisiones económicas. Pero la cuestión está cómo hacemos la reposición. Y para eso tenemos suficientes áreas de ese compromiso para que podamos decir, bueno, extraemos, pero podemos reponer en otras partes y existen suficientes áreas en nuestro país que se pueda desarrollar, ¿no? Entonces, este es un problema que no solamente ocurre en la Amazonía, está en la costa, en los bosques amazónicos, en los bosques de la costa y de bosques andinos, ¿no? Entonces, creo que por ahí es estos dos problemas cómo tendríamos que enfrentar para desarrollar este trabajo, ¿no? Entonces, estos temas, nosotros dentro de la Estrategia Nacional de Lucha contra la Tala Ilegal, como te había indicado, en el mes de febrero lo hemos aprobado, y por lo tanto ya tenemos un plan de trabajo y tenemos que implementar para desarrollar. Y esos son trabajos en conjunto que tienen que realizar las instituciones del Estado. Y para eso es un trabajo articulado, cada uno en el marco de sus competencias, y a su vez desarrollar un trabajo en conjunto, porque tienes usuarios que están haciendo, a los cuales tienes que brindar un mejor servicio, ¿no? Creo que por ahí vienen estas acciones de que ya están establecidas en la estrategia, y de ahí es cómo lo implementamos a través de un plan de trabajo, y eso seguramente a medida que vayamos abordando ahora, puedo ir comentando cómo lo vamos a desarrollar, ¿no? Genial. Sí, yo quería que me comentes un poquito más, no del lado ilegal, sino del lado legal. Estamos asumiendo que hay una forma de hacer tala que sí es, digamos, de acuerdo a ley, es decir, sostenible, formal. Cuéntame un poquito más cómo es la visión de OSINFOR para este tipo de tala que sí se hace dentro de la ley. De acuerdo a nuestro mandato, nosotros somos el órgano supervisor a nivel nacional del aprovechamiento de los recursos forestales y de fauna silvestre a partir del título habilitante que haya sido otorgado por el Estado. En ese marco, un eje importante de uno de nuestros objetivos misionales sobre los cuales nosotros trabajamos son las supervisiones, ¿no? Entonces, ¿en qué consisten estas supervisiones? Tenemos que supervisar que a partir del título habilitante que ha otorgado el Estado, ¿no?,
lo que hacemos es, allí, cuando ya tienes el título habilitante, lo que tú tienes que generar es el plan de manejo forestal. El plan de manejo forestal es un instrumento de planificación de la parte que te ha otorgado el Estado, es cómo lo vas a aprovechar, cómo vas a realizar, cómo está planificado. Entonces, por lo tanto, nosotros todos los años tenemos que ir a verificar si ese plan de manejo está siendo bien implementado, estás cumpliendo con los requisitos que están establecidos, que tú mismo lo has formulado en tu plan de manejo, ¿no? Y ese instrumento es clave para ir a verificar. Entonces, si nosotros realizamos un buen aprovechamiento de los recursos forestales, como está establecido en nuestros planes de manejo forestal, vamos a garantizar la sostenibilidad. Porque no solamente está planificado ahí el aprovechamiento, sino también cómo tienes que realizar el manejo forestal, ¿no? Entonces, ese es lo que nos corresponde a nosotros con nuestras competencias, ¿no? Entonces, ese es un primer trabajo sobre el cual estamos desarrollando, pero también es importante que hay otras acciones que también indirectamente los tenemos que desarrollar. Tenemos que recordar que casi 13 millones de hectáreas están en manos en territorio de las comunidades nativas. Entonces es una superficie importante. Entonces, nuestro trabajo, uno de los instrumentos que también vemos, en el momento que vamos a ver los títulos habilitantes, lo que corresponden a las comunidades nativas, que también sigue siendo el marco de los planes de manejo, hay un instrumento que legaliza los contratos con terceros. Si tú, por ejemplo, eres de la autoridad o el representante de la comunidad nativa, hay contratos que se establecen con los terceros. Y lo importante es que este documento, que ya el Estado no tiene ninguna injerencia, porque es entre la comunidad y el tercero que viene a desarrollar una actividad de negocio, ¿no? Lo que estamos buscando es que cómo cada vez se pueda mejorar este instrumento de contrato con terceros, que lo hemos denominado, ¿no? Porque lo que acá es importante ver que haya una responsabilidad solidaria. Porque las veces que estamos ocurriendo ahora, ¿no es cierto?, hay muchas comunidades sancionadas y también están con multas muy altas y no lo van a poder pagar, ¿no? Entonces, en ese marco, lo que estamos buscando, cómo mejoramos ese contrato con terceros conjuntamente, no es un trabajo responsabilidad solo de los Infor, sino que tiene que ser con las autoridades las autoridades forestales de nuestro país. Y estoy hablando de la Autoridad Nacional Forestal, ¿no?, que es el Servicio Nacional Forestal y Fauna Silvestre, y las autoridades regionales. Pero tienen que estar directamente las comunidades, porque ellos son los que tienen que entender el documento que van a establecerse. Porque lo que hace el Estado es generar este instrumento, pero los que van a tomar las decisiones sobre su mejora, el contenido que sea de fácil entendimiento y que les quede claro, lo que estamos buscando es que esa responsabilidad solidaria, que antes venían siendo sancionadas las comunidades, ¿no?, y con el tercero no pasaba nada. Entonces, ¿cómo ese compromiso les involucra a ambos para que podamos desarrollar este trabajo, ¿no? Entonces, y ese es clave, no solamente es construir el instrumento, sino que un tema clave es el fortalecimiento de capacidades para todos en general, ¿no? Entonces, este fortalecimiento de capacidades tiene que ser en conjunto con las otras instituciones, con el CERFOR, con los gobiernos regionales, y cada uno abordará, de acuerdo a sus competencias, qué parte le corresponde para difundir la ley y los reglamentos. En nuestro caso, como somos un órgano supervisor fiscalizador, para que primero conozcan cuáles son, si es que no realizan bien su plan de manejo, van a ser sancionados. Entonces tenemos que decir, más bien, ¿cómo prevenimos para que no deban de ser sancionados y más bien cumplan de acuerdo a la ley forestal lo que tienen que desarrollar y sus reglamentos, ¿no? Entonces, esas acciones para nosotros son importantes, pero la responsabilidad no es solo de una sola institución.
tiene que ser un trabajo conjunto, un trabajo articulado entre el gobierno nacional y los gobiernos regionales. Y el trabajo en conjunto, ¿por qué? Porque tienes muchos actores. Tienes la empresa privada, ¿no? Tienes las comunidades nativas y los propios dueños de los diferentes títulos habilitantes. Entonces, ¿cómo generamos esas condiciones para desarrollar ese trabajo? Pero sí también, o sea, ¿cómo podríamos contribuir a estas acciones? Lo que estamos desarrollando también con OSINFOR es cuando a veces te dispersas mucho, ¿no es cierto? Tu intervención tienes que concentrarla, porque los recursos que tiene el Estado no son suficientes para poder trabajar. Entonces, de ahí se trata de decir, bueno, nos sentamos las autoridades involucradas en estas acciones, ¿no es cierto?, gobiernos regionales, CERFOR y nosotros, y decimos, si ya sabemos por dónde viene el problema o por qué región, entonces ahí nos concentramos a desarrollar ese trabajo. Pero no somos solamente nosotros, porque también hay otras instituciones, como son la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental, la Procuraduría, la Policía Nacional, la Policía Nacional, entonces, y otras instituciones que tenemos que involucrarnos para desarrollar ese trabajo, ¿no? Entonces, esa intervención es clave para desarrollar este trabajo. Si te dispersas, va a faltar y vas a necesitar recursos humanos y recursos económicos. Pero un factor importante que hay que tener en consideración es la información. Si no tienes información, no vas a poder tomar decisiones, porque la información te va a decir, mira, te va a decir, oye, mira por dónde vienen, qué lugares, porque acá estamos viendo las supervisiones, el momento que has ido a verificar, ¿no es cierto? Y esa información tú tienes que levantar. Entonces, a partir de la información que tú puedas desarrollar y puedas tomar, sí puedes tomar decisiones. Pero la información sí es también, no es que yo registro cualquier información, tiene que tener los filtros y tienes que decir que sea de calidad y a su vez que puedan ser de seguridad, porque justamente alguien en alguna parte de la cadena, de acuerdo a su competencia, sea el gobierno regional o le corresponde a SINFOR, tenemos que decir, sí, ha pasado, el transporte está bien. Nosotros cuando hemos ido a supervisar, sí, hemos encontrado a Gustavo y Augusto está realizando bien el trabajo que está desarrollando. Creo que esas acciones son claves, esenciales para desarrollar nuestro trabajo, ¿no? Buenísimo. Y un comentario final que quisiera pedirte además, Lucetti, es, claro, hablamos mucho de las autoridades que tienen competencia legalmente establecida para intervenir en este asunto, pero si pensamos más en la ciudadanía, por ejemplo, en las organizaciones, en las empresas, ¿cuál es el rol que tú ves que puede ejercer la ciudadanía o la sociedad civil organizada para involucrarse también en este tema de la tala ilegal? Creo que hay aspectos importantes, ¿no? O sea, que acá no es el trabajo solamente de las instituciones del Estado, porque recuerda que los que están, todos los titulares, sean comunidades, empresa privada, que son las empresas privadas son los concesionarios, ¿no? Entonces, y lo que es un buen involucramiento de todos, porque, por ejemplo, las comunidades están desarrollando trabajos importantes, ¿no? Ellos tienen sus comités y tienen sus veedurías. Y estas veedurías lo que están haciendo justamente es la vigilancia comunal, ¿no? Que tiene que seguir creciendo. No todas las comunidades tienen su vigilancia comunal, ¿no? Entonces, esto a su vez escala hasta la Autoridad Nacional Forestal que tiene a cargo, que es el Sistema Nacional de Control y Vigilancia. Esta es una partecita que forma parte. Entonces tú te das cuenta el rol que vienen a cumplir las comunidades, ¿no es cierto? Y también ellos te van identificando porque están utilizando mucha tecnología también, ¿no? Entonces tienen el apoyo de algunas de las cooperaciones técnicas internacionales, de las propias organizaciones civiles que trabajan con comunidades y también están identificando inmediatamente alertas de deforestación, ¿no? Entonces, esos roles, si nosotros comenzamos a incrementar más, ¿no es cierto?, se pueden desarrollar, ¿no? Ese es un trabajo, este trabajo que te he hablado de que muestren sus contratos, ¿no?, con terceros es clave, porque ahí yo voy a saber, Augusto, que es de una comunidad, ¿con quién ha firmado el contrato?
Y yo, pues entonces podemos registrar a ambos, a la comunidad, y también ya tenemos identificado con quién has firmado el contrato. Y por otra parte, es muy importante también que las empresas privadas, ¿no es cierto?, que tienen la oportunidad de participar en las compras públicas que realiza el Estado, porque lo que tenemos que pensar ahora, que tiene que ser algo paulatino. Y el mercado, para la compra de estos productos, tenemos la responsabilidad todos los ciudadanos, de que sean de origen legal. Y los que ya tienen mayor volumen de madera pueden participar en las compras públicas del Estado. Entonces, eso también te da el camino porque necesitas. La gente va a deforestar y va a incumplir las normas, inclusive no están formalizados porque no tienen esos espacios, pero tampoco no es una justificación para que te vayas por el camino malo, ¿no? Entonces, si eso, la empresa privada también, o sea, transparenta su información, va a ayudar muchísimo. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque justamente estas compras del Estado van a ser muy exigentes en solicitarte la información para que en las convocatorias puedan elegir cuál es la mejor alternativa para que puedan optar para desarrollar este trabajo. Y tú sabes que en este momento realmente la construcción de las escuelas, los módulos, las viviendas, las construcciones que están haciendo el Ministerio de Vivienda, etcétera, sí te puede asegurar, porque acá lo que hay que hacer es generar inversión, generar ingresos, porque eso es lo que te va a contribuir a que tengas una mejor calidad de vida para todos en general, ¿no? Entonces, y la misma, estos te das cuenta, ¿no? Entonces tienes la empresa privada transparentando su información, tienes las comunidades que están trabajando en la vigilancia comunal, estos contratos de terceros si lo desarrollamos, y hay alguien, una figura que es un brazo articulador entre el Estado y el dueño del título habilitante. Porque ahora la ley establece y sus reglamentos que para que tú puedas tener el acceso al aprovechamiento del bosque, hemos hablado de esta herramienta del plan de manejo. Pero ahí el rol lo trabaja allí, es un ingeniero forestal colegiado, ¿no? Que es el que elabora el plan de manejo, ¿no? Entonces, sí, hemos mejorado muchísimo. Las cifras eran antes muy altas de que estos planes de manejo se hacían cualquier cosa. Era un éter y un copy-paste y cuando tú ibas a verificar no existía nada. Y ahora se ha mejorado, ¿no? O sea, también tenemos que reconocer que no todo es negativo, que los regentes que están, lo registra justamente esta calidad de otorgar el certificado de regente, lo hace el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, entonces también te permite, si todos, o sea, porque al final él es el que articula entre la empresa privada o entre las comunidades. Entonces juega un rol fundamental que contribuye que el actor público, ¿no es cierto?, las organizaciones, ellos como regentes, si ese trabajo con las instituciones del Estado hacemos bien las tareas, ¿no? Creo que podemos seguir contribuyendo a reducir estos problemas de la tala ilegal, que es un compromiso que tenemos como país, no solamente dentro del marco de nuestras políticas orientadoras, sino internacionalmente, porque tenemos compromisos hacia afuera, ¿no? Buenísimo. Muchas gracias, Lucetti, por tu tiempo en este webinar y por el esfuerzo que hace OSINFOR para mantener a raya a este problema de la tala ilegal que nos preocupa a todos, no solamente porque, como tú decías, por una cuestión de política interna, sino además por nuestros compromisos internacionales, ¿no es cierto? Por nuestra preocupación, por el cambio climático, en fin, por una serie de razones que hacen que este tema sea importante para todos. Y que además no está tan lejano a nosotros como ciudadanos, porque como tú bien decías, somos nosotros mismos los que tenemos que exigir que aquello que compramos pueda certificarnos que se trata efectivamente de manera obtenida de manera legal. Así que muchas gracias nuevamente y esperamos encontrarnos en una nueva oportunidad. Muchísimas gracias, más bien, Augusto, gusto conocerte y siempre estamos llanos para poder intercambiar ideas y agradecer, reiterar el agradecimiento para estar este día de hoy. Muchísimas gracias.
Para los que nos están viendo, si tienen dudas o inquietudes, no duden en hacérnoslas saber en los comentarios a este video, que esta es una conversación que queremos seguir teniendo y profundizando. Y solo para terminar, quisiera decirles que este webinar ha sido posible gracias al apoyo del pueblo estadounidense a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID. Su contenido es responsabilidad exclusiva de los autores y no refleja necesariamente los puntos de vista de USAID o del gobierno de los Estados Unidos. Con ustedes será hasta otra oportunidad.